Miren, se trata de una tarjeta de la marca LG. Es de refrigerador. Esta es una tarjeta ya con bastante tiempo en el mercado. Nos dice el cliente. Dice: esta es una tarjeta de refrigerador. No enciende el abanico del congelador. Conecto el refrigerador con la tablilla conectada, es decir, creo yo con la tarjeta, y truena uno de los relevadores. Y conectada a la tablilla, uno de los diodos da diferentes ohm, pero el otro da los ohm iguales. Desconecto la tablilla y en los dos diodos da diferentes ohm, como si estuviesen buenos o estuvieran buenos. Muy bien, el abanico, bueno, así le llaman muchas personas en la región norte de este país, de México, y en algunas otras partes del mundo, allá en el sur de América. Bien, el abanico son los ventiladores. Este equipo trae, si no mal recuerdo, solo 2 ventiladores. Veamos, esos ventiladores son de 12 volt. ¿Cómo los podemos encontrar? Podemos ver que bueno, presiento que esta solamente trae un ventilador, entonces no sabría decirle cómo es que el otro ventilador no trabaja, porque veo que solamente trae para un ventilador. ¿Cómo me doy cuenta de que es para un solo ventilador? Bueno, una parte clave es que nosotros podemos ver aquí en la pantalla, tenemos su conector que dice FSNR, DSNR, FD, SW, y enseguida están los que nos interesan, CFan y FFan. CFan significa condensador fan, y FFan es freezer fan o ventilador del congelador, y CFan es ventilador de la unidad condensadora. Yo asumo que solamente trae un ventilador, porque se supone que la parte que conmuta o que alimenta de 12 voltios lo hace por medio de este transistor. Este transistor está marcado como Q4. Más la bobina, obviamente, su bobinita, nos da la alimentación a FFan. Pero para CFan no tenemos ni la bobina ni el transistor aquí donde debe de estar, Q2. Obviamente tampoco está todo el circuito correspondiente para que en este modelo trabaje ese dicho ventilador. Es decir, que este modelo usa la condensación por temperatura ambiente, es decir, tiene una unidad condensadora que disipa el calor por medio del contacto ambiente. No lo hace con aire forzado, como lo haría otro modelo que tuviese habilitado el condensador fan, o CFan o CFan, como quieran llamarle. Entonces, si dice que no trabaja uno de los ventiladores, conecto no enciende el abanico, perdón, no enciende el abanico. Hecho, ya, corrijo o reparo mis palabras. No enciende este ventilador. Bueno, ya tenemos aislada esa zona, es la que vamos a revisar. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos para allá. Bien, pues el problema en esta placa electrónica de que no funciona el ventilador, bien puede deberse precisamente a la parte de conmutación, que es este transistor, o bien a la parte de interfaz, que es este otro transistor, o bien que el pulso de salida desde el microcontrolador no se esté ejecutando, y eso bien puede deberse ya a un problema interno en el microcontrolador o a una condición que impide en su programa sacar o dar esa señal de arranque de ventilador. Y bueno, en el programa se requieren varias condiciones para que esa señal salga del microcontrolador hacia lo que les he explicado con anterioridad, interfaz, y a su vez al transistor de salida de 12 voltios para el manejo del ventilador. Yo presiento que es
probable que no tengamos ninguna avería. Esta falla verdaderamente es muy rara, porque la corriente que manejan esos ventiladores es realmente poca y el transistor la soporta sin mayor problema. Una condición que pudiera evitar que no salga esa señal, o que salga y posterior se interrumpa y deje de mandar esa condición, puede ser que el feedback no esté entrando al microcontrolador como condición para permanecer con esa señal del ventilador. No sé si me explico. Es decir, el microcontrolador entrega el pulso para que arranque el ventilador, y el ventilador debe arrancar y regresar una respuesta al microcontrolador de que sí está trabajando. Si esa respuesta no llega al microcontrolador, el microcontrolador corta o interrumpe el pulso de salida para que deje de trabajar el ventilador como una condición en su propio programa. Entonces presiento que el problema va más bien por ese lado, por el lado de feedback. Bueno, he sacado un esquema de esto que tenemos aquí. Recuerden que esta placa electrónica solamente tiene un ventilador. El único ventilador que utiliza es el que lleva aquí como F-fan. El C-fan no está disponible. Es decir que solamente se utilizan estos tres últimos pines, el 12, el 11 y el 10. 10, 11 y 12. Vamos a ver el esquema que les hice para que quede claro. Tenemos aquí este esquema que les elaboré. Es en base a lo que vi en el diagrama, en la tarjeta electrónica. Nosotros tenemos un microcontrolador 01ZZJB2066N. Esta es la parte del F-fan o freezer fan de la tarjeta LG. Bueno, antes que nada debemos ubicar que esta tarjeta se alimenta o tiene dos voltajes, que es el de 12 volts y el de 5 volts. Vamos a ver aquí en la tarjeta electrónica dónde están esos 12 volts y dónde están esos 5 volts. Bueno, los 5 volts los vamos a obtener a la salida de este regulador IC5. Este IC5 es un regulador Kia 7805. Es decir que los 5 voltios están presentes aquí en este pin, en el pin número 3, el pin del lado derecho. Allí habrá 5 voltios. Y los 12 voltios los vamos a obtener en este capacitor grande. Si nosotros volteamos la placa electrónica podemos ver las terminales positivo y negativo, están marcados. Aquí dice positivo y esta es negativa. Si tuviéramos alguna duda, volteamos la tarjeta y el lado donde tenga la banda que indica la terminal negativa. En este caso la banda está aquí. Por lo tanto, el pin es el segundo, Entonces tenemos 12 voltios negativo y de este lado el regulador de 5 voltios. En el pin 3 tendremos 5 volts. ¿De acuerdo? Ahora, ya habiendo visto eso, que tenemos 5 y 12 volts, también obviamente tendremos la tierra o el GND o el negativo. Pues bien, ¿esto cómo funciona? Fácilmente. La señal, el microcontrolador manda una señal y polariza a través de esta resistencia a la base de este transistor Q5. Este Q5 es un transistor C3198, es un transistor NPN. Este transistor se polariza en su base con un pulso positivo. ¿De acuerdo? Ese pulso positivo, obviamente el transistor lo invierte a un pulso negativo para después este transistor
polarizar a la base de su siguiente transistor, que es el Q4 con la matrícula B1151. Ese pulso negativo entra aquí, este transistor lo invierte y saldrá un pulso positivo por aquí y mandará 12 voltios en el conector 6 con 6, pin 12. En el pin 12 tendremos la salida de 12 voltios, obviamente que sale directamente de este transistor, el cual su emisor está acoplado a 12 volts. ¿Sí me explico? A ver, nuevamente. El pin del microcontrolador 52 saca un voltaje. Ese voltaje polariza la base de este transistor Q5. Ese transistor Q5 es el interfaz. Es una interfaz entre el microcontrolador y el conmutador. Este Q5 es el transistor más pequeño. Este pequeño transistor Q5. El otro es Q4. Entonces, al haberse polarizado el Q5, deja conducir la tensión a través de él, lo cual obviamente este transistor todo el tiempo está recibiendo un pulso positivo de 12 voltios. Siempre se está alimentando por aquí. Entonces este transistor, al polarizarse y dejar conducir a través de él, esos 12 voltios se van directamente a tierra. Por lo tanto, aquí deja de recibir los 12 voltios y hay una caída de tensión significativa, lo que polariza su base y hace que esos 12 voltios ahora circulen a través de su emisor colector. Los 12 voltios que salen del colector pasan por una bobina hacia el pin número 12. Obviamente llevará un capacitor, un par de capacitores. Aquí me equivoqué, aquí es 25 voltios, 220 microfaradios. No, esto es al revés, es 25 voltios, 220 microfaradios. Voy a borrar eso, lo corrijo. ¿Hecho? Entonces aquí ya tenemos 12 voltios y GND, tierra pues, del ventilador. Entonces los pulsos de realimentación del ventilador entrarán por el pin número 10, pasarán hasta la resistencia 49, que es una resistencia de 2K, y entrará al pin número 49 del microcontrolador. Si aquí en el pin 49 no se recibe pulso de trabajo del ventilador, el microcontrolador entenderá que el ventilador está atorado, amarrado, forzado, castigado, como ustedes quieran decirle, que no gira o que su electrónica está descompuesta. Simplemente no trabaja. Al no recibir esa señal, en su programa se ejecuta una jerarquía y dirá: corta la alimentación en pin 52. Corta la alimentación, deja de polarizarse este transistor, deja de polarizar este transistor a este otro Q4, y por lo tanto este deja de alimentar 12 voltios al ventilador, y obviamente el ventilador se detendrá. En el eventual caso que el ventilador haya estado trabajando, lo detendrá, siempre y cuando no reciba los pulsos. Eso es un lazo cerrado de control. Es un lazo cerrado. Mientras no exista esa realimentación, el microcontrolador deja de mandar pulsos. Deja de mandar el pulso del gatillo de activación, siempre y cuando aquí no reciba pulsos. Si los está recibiendo correctamente, acá no se interrumpe y se mantiene en constante trabajo. ¿Hecho? Pues bueno, así es
a muy a general modo como trabaja el lazo de control de los ventiladores, en este caso para este modelo de LG. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a revisar si realmente salen los 12 voltios. Hay una forma de hacerlo, si es revisando componente por componente, a ver si hay algo averiado. O yo sugiero desconectar el pin 52 y en él forzar la señal. Forzamos la señal aquí, hacemos polarizar al transistor y que nos arroje el voltaje de salida. De esa manera nosotros ya estaremos conscientes que funciona. Eventualmente pudiéramos conectar aquí un ventilador de positivo a negativo y obtener una respuesta en 10 y posterior leer esa respuesta en pin 49 si es que está llegando. Si todo esto se cumple, habrá dos alternativas. Una, que el microcontrolador esté averiado, o el ventilador en el equipo de mi cliente esté averiado. Pueden ser ambas, también pueden ser ambas. Pero lo más probable, y siendo francos, es que el ventilador esté averiado. De acuerdo, pues bueno, no vamos a hacer más conjeturas, vamos a hacer las pruebas, vamos a ello. Bien, entonces para la prueba lo que vamos a hacer es lo siguiente. He colocado aquí en los pines 10, 11 y 12, 10, 11 y 12, la conexión del ventilador, y he colocado precisamente un ventilador. Ahí está. ¿De acuerdo? Pues bueno, ese ventilador lo vamos a alimentar, o lo estamos alimentando directamente desde la placa electrónica. Vamos a revisar, según en nuestro esquema que les mostré hace un instante. Vamos a revisar en este punto, en el pin 52, aquí exactamente, que tengamos voltaje de salida del microcontrolador. Aquí debemos de tener tensión. Puede ser un vol y medio, 2 voltios. Ya lo mediremos. Ese voltaje es el que tiene que entrar al transistor Q5, que es nuestro interfaz. En este caso nuestro transistor Q5 es este pequeñín, C3198. Adicional a ello, vamos a medir a la entrada del transistor Q5, es decir, en su base, aquí, que tenga cuando menos 0.6 voltios para su polarización. Una vez que ya tengamos esa tensión aquí, va a polarizar a este transistor. Entonces vamos a hacer dos mediciones, una aquí y otra acá. ¿De acuerdo? Para ello he colocado en la placa electrónica dos cables. Este cable que ustedes ven aquí lo tomé precisamente de esta resistencia que conecta el pin 52 del microcontrolador, que es el de salida del ventilador, y el otro cable lo conecté aquí, que es la base de este transistor Q5. Entonces en esos dos puntos vamos a medir con nuestro multímetro en voltios, colocado ya aquí el caimán, y vamos a medir primeramente en el pin 52, es decir, la salida del microcontrolador. Vamos a medir allí, y la otra terminal del multímetro la vamos a colocar a tierra. Tierra es aquí, en el regulador 7805, en el pin central, y vamos a colocar 120 voltios aquí en la tarjeta electrónica para alimentarla. ¿Hecho? Pues bueno, vamos a hacerlo y vamos a medir el voltaje que nos va a entregar dicho pin 52. Ya lo tengo conectado. Vamos a energizar la tarjeta.
ya está energizada. Vamos a ver cuánto voltaje nos entrega. Nos está entregando 2 voltios prácticamente, 1.997 volt. Es lo que nos entrega. Es increíble porque en teoría la tarjeta electrónica... ya está, se protegió. Ya está. Se fue ese voltaje. Algunas tarjetas electrónicas vuelven a hacer el intento y vuelven a mandar una tensión eléctrica y la tienen. No estoy conectando ni desconectando. Esa tensión eléctrica aparece y desaparece. Yo no estoy desconectando nada. El cable sigue conectado aquí en tierra y en el pin 52 tenemos colocada la punta roja del multímetro. Allí la ven. Y el voltaje va y viene. Ahorita se acaba de volver a ir y vuelve a aparecer en el pin número 52. ¿Hecho? Ahora vamos a medir la polarización en el pin, perdón, en la base del Q5. Para ello acuérdense que les dije que era con el otro terminal. Entonces vamos a cambiar esta y vamos a colocarla aquí, que es el pin base del transistor Q5. Vamos a ver cuánto voltaje nos está entregando. Allí nos está dando 0.0 volt. Vamos a esperar. Vean, sube a 0.5, 0.577. Allí en teoría, pues me parece que es una tensión suficiente. Me parece que es una tensión suficiente para que ese transistor Q5 trabaje. El voltaje aparece y desaparece constantemente, al igual que hace un instante. Llegará un punto en el que ya no demande energía, ya no mande energía para polarizar ese transistor. Es decir, que cayó en estado de error completo ya la tarjeta. Voy a desconectar. Voy a volver a conectar. Ya se energizó la tarjeta. Y nuevamente 0.578. Y de repente el voltaje se debe de ir. Ahí está. Y después volver a aparecer. Ahí está. ¿De acuerdo? Pues bueno. No sé. No sé si sea poca la tensión que sale. Poca la tensión que sale de la tarjeta en el pin del microcontrolador. O sea suficiente y realmente tengamos un problema. Un problema en esta sección, en la segunda parte. Es decir, puede ser o este transistor que con ese voltaje no alcance a polarizarse, entonces, o que sí alcance a polarizarse y no esté cerrando y por lo tanto no active lo demás. Vamos a retirar este transistor y a la vez este otro transistor. Vamos a revisar estas dos resistencias, 3 resistencias, vamos a revisarlas y pues nada, también este otro capacitor lo vamos a revisar. No, miento, este no, este es de acá abajo, del pin 49. Vamos a revisar esto, estas 3 resistencias y este transistor, ¿de acuerdo? Eventualmente revisamos este, pero primeramente aquí vamos a ver. Continuamos. Hemos retirado el transistor, el Q5, el C3198, para medirlo aquí por fuera, ya que es el principal elemento sospechoso. Este transistor es un transistor
NPN y la designación de sus patillas o de sus pines es emisor, el pin 1, colector, el pin 2 y base, el pin número 3. Como es un transistor NPN, hará o podemos medir con las puntas del multímetro de su base, que es el pin 3, a el emisor. Nos deberá de dar una lectura con nuestro multímetro en función diodo. Es decir, vamos a colocar nuestro multímetro en función diodo y nos deberá arrojar una lectura. ¿Qué lectura? Una lectura en milivoltios. Una lectura en milivoltios, que es la lectura del diodo base emisor. Entonces vamos a medir base emisor. Si ya sabemos que el pin 3 es la base, aquí debemos de registrar una lectura. Y da el caso que no estamos leyendo nada. También vamos a hacer la lectura base colector y resulta que tampoco podemos medir mucho, nada, de hecho tampoco, ni base emisor ni base colector, lo que quiere decir que ese transistor está dañado. Vamos a tomar otro transistor nuevo, también de la matrícula C3198. Este transistor es nuevo y es matrícula 3198, espero lo alcancen a ver. Y vamos a realizar las mismas lecturas, las mismas mediciones entre base y emisor, y nos marca punto 713 voltios, y entre base y colector, y también nos marca. Hecho, pues bueno, vamos a reemplazar ese transistor y continuamos. Muy bien, ya lo reemplazamos. Aquí está el componente y hemos reinstalado el ventilador. Aquí ustedes lo pueden ver, es este pequeño ventilador. Y nada, ya le pusimos su alimentación eléctrica y vamos a conectarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a alimentar esa tarjeta electrónica nuevamente y vamos a ver qué es lo que realiza ahorita. Bien, ahí ya está alimentada y ya comenzó a trabajar el ventilador. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta acá este video. Voy a retirar estos cables que nos sirvieron de prueba. Y eso es todo. Prácticamente eso es todo. Ya tenemos aquí el ventilador trabajando sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que les haya servido este video. Ya saben, gracias por unirse a esta comunidad. Muchas gracias. Hasta luego.